Ironía, qué locura, esto sí es una tortura, te matas de sol a sol. Shakira está en boca de todos en el mundo entero y sigue dando mucho de qué hablar. Y es que no es para menos. Después de ser nominada a los Latin Grammys y arrasar en los MTV, el nombre de Shakira resuena por todas las redes sociales donde todos hablan sobre lo preciosa que se ve y el talento innegable que tiene. Además, este 20 de septiembre sacó su más reciente canción, llamada El Jefe, la nueva producción musical que lanzó junto con el grupo mexicano Fuerza Regida. Y que por supuesto ya se ha convertido en tendencia en YouTube en toda Latinoamérica, pues en tan solo 16 horas logró cosechar más de 5 millones de visualizaciones y los comentarios del vídeo se llenaron de fanáticos alabando a la colombiana y a los mensajes de denuncia social que quiso mandar a todos los latinoamericanos, quienes no tienen la voz para expresar lo que sienten, como es el caso de Lili Melgar, la niñera de sus hijos Milan y Sasha, y a quien Piqué despidió de malas maneras luego de que se enterara que fue ella quien le abrió los ojos a Shakira de las infidelidades del exjugador con Clara Chía. Es por esto que la colombiana ha alzado la voz por ella y le ha dedicado una parte de la canción, además de pagarle 1 millón de euros, un porcentaje de los beneficios de la canción, y volver a contratarla para que le ayude en Miami. En medio de su gran éxito, El Jefe, Shakira ha concedido una de las entrevistas más duras de su vida a la revista Billboard, donde ha desnudado su alma, asegurando que a pesar del florecer de su carrera musical y de que su mayor prioridad son Milan y Sasha, ella aún sigue luchando con sus últimos demonios, y le apena saber que su mayor sueño nunca va a poder cumplirse. La artista de Barranquilla confesó a la revista Billboard que sus padres siempre han sido el ejemplo a seguir y que su mayor anhelo era repetir la historia de amor del lado del que creía el amor de su vida. Pero finalmente tuvo que resignarse, asumir que esto no iba a pasar y seguir adelante en su carrera, pues ella misma dice, si la vida te da limones, hay que hacer limonada, y eso es lo que estoy haciendo, limonada. Es evidente que la colombiana está pasando por el mejor momento profesional de su carrera, tras salir de uno de los episodios más dolorosos de su vida, la separación con el padre de sus hijos, Gerard Piqué, a quien consideraba su verdadero amor, y con quien se veía compartiendo vivencias hasta la vejez, y es que estar juntos como familia siempre había sido el mayor sueño de la colombiana. Tras el dolor de la traición, la cantante supo cómo salir adelante y luchar por sus hijos y su carrera, y desde entonces ha probado la miel del éxito, concretamente desde su lanzamiento de Te Felicito en 2022. Cuando aún nadie sospechaba que detrás de la separación estaba una infidelidad con una joven desconocida llamada Clara Chía. Tras esta canción llegaron otras dos que la coronaron como la reina que es, Monotonía y la famosísima Sesión 53 con Bizarrap, las cuales llevaron a la cantante a la cima después de desnudar su dolor por el engaño de su ex. Sin embargo, y aunque el deseo de Shakira era envejecer junto a su pareja y sus hijos, la colombiana supo salir adelante de esa dolorosa experiencia y convertir el dolor de su alma en oro. Ahora, a más de un año de distancia, la colombiana concede una espectacular sesión de fotos a la revista Billboard y deja aflorar sus sentimientos en una entrevista, detallando cómo es su vida de madre soltera, ahora que no tiene el apoyo de Piqué que tenía antes. Las fotos tomadas por la revista son sencillamente espectaculares, donde la colombiana aparece con lujosos vestidos, posando como la reina que es, con el fondo en tonos dorados y con su característica y hermosa melena rubia y rizada. Pero lo realmente importante ha sido la entrevista que ha concedido a la revista, pues durante ella la cantante pudo desahogarse y contar que todavía está sanando todo lo que pasó durante la traición, pues aseguró que ha sido muy duro para ella, ya que siempre soñó con tener una familia que durara para toda la vida. Yo creía en el hasta que la muerte nos separe, yo creía en ese sueño. Para mí, para mis hijos, porque además mis padres han estado juntos, no sé, 50 años, y se aman como el primer día. Entonces sé que sí es posible, se aman como un amor de telenovela, con un amor único e irrepetible.
Confesó Shakira a la revista Billboard, además de asegurar que aún siente nostalgia y varios episodios de tristeza en donde su música se convierte en ese refugio seguro para expresar todo lo que siente. Y que más allá de todos los premios que haya ganado, lo más importante para ella son sus hijos y le hubiera gustado verlos crecer junto a su padre, aunque dijo que ya no podrá ver todo eso. Ser madre soltera y seguir con este ritmo de estrella del pop pienso que no es compatible a veces. Tengo que poner a dormir a mis hijos, ir al estudio de grabación, que ahora mismo no lo tengo en mi casa. Todo es cuesta arriba. Porque cuando no tienes al marido que se pueda quedar con los niños y esto, siempre voy como haciendo malabarismos. Me gusta ser una madre presente, me gusta llevarlos al cole, desayunar con ellos, acostarlos a dormir, cenar con ellos, llevarlos a las actividades extracurriculares, acompañarnos a los playdates. Pero aparte de eso, tengo que facturar. Reconoce la artista, confesando también que cuando vivió en España estaba entregada a tiempo completo a su familia y que vivía alejada de los medios, pero que ahora que vive en Miami y cuenta con todas las herramientas para darle rienda suelta a su creatividad, no va a quedarse quieta, y que por fin se viene un nuevo disco tras haber pasado 5 años del último. A la par de esto, tratará de estar con sus hijos lo más que se pueda, pues al final ellos son lo que más le importa en la vida. Es evidente que la prioridad de Shakira son Milan y Sasha, a quienes trata de darles todo el cariño y las mejores experiencias, pues ahora que tiene una vida más tranquila en Estados Unidos, lejos de los paparazzis que en España no les dejaban ni respirar un minuto, la artista sale con ellos a diferentes eventos o incluso a jugar con ellos al baloncesto. Pero a pesar de todo, Shakira revela que aún sigue lidiando con sus últimos demonios. He pasado por varias etapas, la negación, la rabia, el dolor, la frustración, la rabia otra vez, el dolor otra vez. Ahora estoy en una etapa de supervivencia, de mantén tu cabeza por encima del agua, y en una etapa de reflexión. Y ahora es una etapa de trabajo duro y todo el tiempo que estoy con mis hijos, estoy con ellos. Reveló la cantante, y es que Shakira le ha cantado al amor muchas veces, inspirada por el sentimiento tan profundo de sus padres, quienes llevan juntos 50 años y quienes eran su referente de unión para lo que ella quería con su expareja Gerard Piqué. Y aunque Shakira sigue sumando premios y el reconocimiento de su público y la industria musical, para ella esto no era el sueño de su vida, sino que lo era su familia. Poder criar y ver crecer a sus retoños junto al padre de estos, algo de lo que la cantante tuvo que deshacerse con mucho dolor y enterrar sus sueños en un cajón olvidado, pues sabe que tras la separación con Piqué, su mayor sueño ya no se hará realidad. Cuando se destroza una familia, creo que no hay nada que pueda compensar ese dolor. Claro, tengo que seguir adelante por mis hijos, y esa es mi mayor motivación. Pero mi más grande sueño en la vida, más que coleccionar discos de platino y Grammys, era criar a mis hijos con su padre, tener una familia, ¿sabes? Pasar por encima de los problemas, de los obstáculos y superarlos, y envejecer al lado de alguien. Esto ya sé que no lo voy a tener. La carrera de Shakira se encuentra en su punto más álgido y mientras continúa ganando reconocimiento y admiración, ella confiesa que ahora está en sus hijos y en su carrera musical, pues con fuerza y resiliencia ha logrado salir adelante y superar todos los obstáculos de la vida, y aunque su sueño no va a poder cumplirse, Milan y Sasha le darán todo el amor que necesite. Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos.